Bueno, y continuamos esta noche, os lo anunciaba yo hace un ratito, vamos a hablar de una de las citas culturales por excelencia de cada verano, pero también y en concreto de estos días en nuestra ciudad, el Burgos International Music Festival, y para hablar de él, para desgranarlo, para hablar de los participantes, qué mejor que su director, Ricardo Porres. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por llamarme. En una edición, en este caso la 11ª edición de este festival que podemos decir, Ricardo, que está más que consagrado, ¿no?, en la agenda local. Pues sí, podemos decir que 11 años no es suficiente, pues no podríamos decir otra cosa, ¿no? 11 años de festival son muchos años. Esto significa que durante 11 años han venido a Burgos del orden de unas 100 personas, unos años más, otros años menos, de nacionalidades muy diversas, no menos de 5 o 6 nacionalidades diferentes todos los años. La mayoría son estadounidenses, pero hay otras muchas nacionalidades y casi todos los participantes van desde los 10 años hasta los 25 años. Los alumnos, evidentemente los profesores, que son muchos también, son mayores. ¿Dónde radica el éxito de una cita como esta, Ricardo, teniendo en cuenta precisamente que aglutina esas dos vertientes, la de los estudiantes, pero también la de los profesores? Bueno, esto fue una decisión de unos músicos que ya tienen un festival consolidado en Nueva York que se llama el Summit Festival, que es un festival que aglutina a más de 2.000 personas entre músicos y profesores en la ciudad de Nueva York, y que estaban buscando un enclave en Europa, un segundo enclave en Europa para algo similar. Y entonces, pues a través de los contactos que yo habitualmente tengo con Estados Unidos, por mi condición de director de una escuela de español para extranjeros que organiza programas educativos para extranjeros, pues me pidieron que explorara las posibilidades de hacer un festival en Burgos con las condiciones que entrañan hacer un festival de este tipo, ¿no?, en el que se albergan tantas personas y que tienen tantas necesidades, no solamente de alojamiento, sino también propias de la actividad de la música, ¿no? Necesitaban un conservatorio del que disponer enteramente, necesitaban los instrumentos, evidentemente los pianos no se pueden mover de Nueva York aquí, y el ayuntamiento, viendo que el evento podía tener un interés para la ciudad, aceptó mi proyecto y aquí estamos, 11 años después. ¿Cómo ha evolucionado precisamente este festival desde esos primeros contactos, Ricardo? Porque ahora se cuenta de forma sencilla, ¿no?, pero me imagino que los comienzos siempre son complicados, sobre todo a la hora de organizar una cita internacional. ¿Cómo ha evolucionado de esas primeras ediciones hasta un momento como el actual? Bueno, en principio, como puedes imaginar, los componentes del festival son extranjeros. Extranjeros significa gente ajeno a nuestra cultura, en gran medida, estudiantes que hablan otras lenguas, personas que necesitan constante apoyo, traducción, necesitan ayuda cuando alguien está enfermo, en fin, todo esto implica pues una logística que al principio siempre es un poco más difícil porque no sabes exactamente cuál es la dinámica de un festival de esas características, ¿no? Después de 11 años todo esto es un poco más fácil y además está el componente de que ya empieza a haber estudiantes españoles de este año, por ejemplo, de Madrid, de Sevilla, profesores, como el profesor Ontañón, que viene desde Valencia. En fin, son cosas que se van incorporando al festival, que le están haciendo ya cada vez más español, ¿no? Sin embargo, evidentemente, el componente principal es internacional. Dentro de ese carácter internacional, hablamos de una cita consagrada en la ciudad, pero ¿qué repercusión o qué conocimiento existe de este festival más allá, ¿no? Porque el otro día en la presentación del mismo decía la concejal de Educación, Carolina Blasco, bueno, es un recurso turístico de primer orden, la proyección existe, es real, se conoce. ¿Cómo perciben desde fuera, sobre todo desde Estados Unidos, una cita como esta? Bueno, ten en cuenta que los estudiantes que participan y los profesores que participan en este evento son gente que habitualmente durante el año académico tienen pues una dinámica académica. Aquí hay otro componente más, aparte del académico y el de conciertos, y es el turístico, ¿no? Vienen a una ciudad nueva que tiene un patrimonio histórico inmenso y entonces se sienten que, aparte de estar en un festival en el que
lo más importante es seguir a sus maestros y aprender. También tienen la posibilidad, por ejemplo, mañana nos vamos a San Sebastián, a la playa, que no sé si vamos a tener suerte, por cierto. Pero pueden visitar la catedral, tienen un día exclusivamente para hacer un tour por los lugares más significativos de Burgos, y este componente turístico, pues evidentemente es lo que más les atrae, ¿no? Y por eso el festival tiene éxito, porque los estudiantes no solamente vienen a aprender, sino también vienen a hacer un poco de turismo. ¿Cómo se coordina al final un festival de estas características y cómo se logra que todo salga bien? Porque estamos acostumbrados a ver siempre los resultados, los conciertos, en este caso, pero hablamos de un centenar de personas de fuera que vienen a la ciudad, que vienen además por un periodo no de 2 días, como estamos acostumbrados, sino más largos, y que además hay que, como bien decías, atender todas sus necesidades, por muy dispares que sean. Bueno, lo que implica es una preparación previa muy meticulosa en el que todo lo que va a ocurrir en el festival esté previsto. Por lo tanto, todo lo que es la logística del festival, como son los transportes, tanto del aeropuerto como al aeropuerto, damos un concierto en Castrojeriz, hay que hacer también el transporte de los músicos y los instrumentos hasta Castrojeriz. Hay un día que nos vamos a San Sebastián, todo eso es transporte y hay que... La logística, ¿no? Al final eso que no se ve, pero que forma parte. El alojamiento es una parte fundamental de estas cosas, ¿no? Ahí los profesores se quedan, la mayoría, en hoteles, pero los estudiantes se quedan en residencia universitaria. Eso también hay que preverlo, ¿no? Y, por supuesto, siempre hay que tener una guardia de 24 horas con teléfonos abiertos constantemente, porque siempre hay incidencias que hay que ir solucionando, ¿no? Un instrumento que se rompe, un chaval que se cae, un profesor que se enferma, etcétera, etcétera. Todo eso hay que resolverlo. Y aparte de eso, perdona que te interrumpa, hay muchas instituciones implicadas que hay que coordinar. Si damos un concierto en la catedral, es el cabildo el que tiene que aprobar este concierto, es el ayuntamiento el que tiene que ocuparse de los bedeles, de las sillas, de colocarlas, de quitarlas, etcétera. Entonces, hay muchas personas implicadas en la ciudad y entonces eso implica también una coordinación importante. Habrá mucha gente que ya conozca el festival de sobra, que sean adeptos a esta cita, pero hablamos de un festival para gente amante de la música, para gente con unos conocimientos ya básicos, para el público en general. ¿Quiénes participan dentro de este? De este festival, pues como te he dicho, hay unos 60, no sé si lo he dicho, pero lo digo, son 60 estudiantes internacionales y unos 20 profesores también internacionales de diferentes procedencias, ¿no? Siempre, desde la primera edición, damos los conciertos todos los días en la Capilla de las Bernardas, que es un lugar magnífico para el verano, fresco, agradable y silencioso, con una sonoridad increíble, y todos los días de 7 a 9 hay conciertos en este espacio, ¿no? Pero aparte de eso tenemos un concierto en la catedral, tenemos un concierto, como he dicho antes, en Castrojeriz, tenemos un concierto en el Teatro Principal, que son también conciertos extraordinarios, ¿no? Porque el claustro bajo de la Catedral de Burgos es un lugar increíble. Por supuesto, nuestro teatro isabelino es también importante, y si se lo digo a los del pueblo de Castrojeriz, su iglesia de San Juan es un lugar exquisito para la música. ¿Cómo surgió la cuestión del claustro de la catedral? Porque sé que también tuviste mucho que ver en este sentido, por lo menos que fuiste testigo de cómo se gestó, ¿no? Un lugar como este, privilegiado en cualquier caso, sí, para un recital dentro del festival, y que se ha convertido también en una tradición. Sí, yo siempre lo cuento porque es gracioso, ¿no? Hice más o menos de Celestina entre un componente del Cabildo Catedralicio, don Matías Vicario, en aquel momento presidente del Cabildo, y el alma mater del festival, que se llama David Krieger, que es un israelita asentado, un chelista israelita asentado en Nueva York. Entonces, para mí fue muy interesante ver a un judío y a un católico recibirse y hablarse con tanto respeto y con tanta cultura por medio, ¿no? Recuerdo que don Matías Vicario le dijo a David Krieger: lamento aquella expulsión del siglo XV, pero estamos aquí para recibirlos con los brazos abiertos. Y contestó David Krieger diciendo: pues aquí estamos de vuelta, ¿no? Y desde entonces ha sido una agradable relación, porque durante, ya digo, 11 años venimos realizando este concierto en el claustro bajo, que acababa además de ser restaurado por el ayuntamiento
entonces, estamos hablando, ya digo, hace 11 años. Este año el festival se abría con un homenaje en ese centenario de la muerte de Enrique Granados. ¿Por qué se elegía esta forma de abrir el festival el pasado sábado? Bien, habitualmente el pianista que abre el festival, Adam Kent, es un especialista en música española. Es un pianista de primer orden, neoyorquino. Digo de primer orden, además está corroborado por el hecho de que nuestro rey le dio la medalla al mérito civil española. Por lo tanto, fue por el hecho de que él está constantemente promocionando, tocando y difundiendo y divulgando la música española, ¿no? Entonces, este pianista, Adam Kent, habitualmente inaugura el festival con un concierto de música española. Este año, evidentemente, el mejor pretexto era Granados porque era el centenario. Bueno, de su muerte. Durante todos estos días hay conciertos, como bien decía Ricardo, tanto en la Capilla de Bernardas como en el Principal, en el claustro de la Catedral, pero si nos centramos en el fin de semana, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿qué es lo que se va a encontrar el público que quiera acercarse, que quiera disfrutar de las bondades también de esta cita durante los próximos días? Pues mira, quizá, digo, lo que estábamos hablando del concierto de la Catedral el sábado a las 7 de la tarde, que es una cita importantísima, solamente hay 300 localidades. Aforo limitado, eso te iba a decir, ¿no? Pero gratuito, también todo hay que decirlo, ¿no? Así como los otros conciertos tienen un precio simbólico, hay que pagar no sé si exactamente, depende del abono o de la entrada directa, no sé si va de 1 a 2 euros, una cosa muy barata. Sin embargo, el concierto de la Catedral, como tradicionalmente se ha hecho, siempre es grande. Entrada gratuita hasta llenar aforo. O sea, que hay que darse prisa, ¿no? Exactamente. Por eso siempre tenemos unas colas de impresión esperando a este concierto. Y luego otro concierto importante es el jueves, el concierto de profesores en el Teatro Principal. Para aquella gente que no conozca el festival y que lo esté descubriendo esta noche, Ricardo, ¿por qué debe acudir a alguno o a todos los conciertos que faltan todavía dentro de esta cita? Hombre, soy consciente de que la música clásica es una música para minorías, ¿no? Sin embargo, el hecho de que en este festival la mayoría de los componentes sean jóvenes, estamos hablando de chavales entre 10 y 25 años máximo, pues creo que es un aliciente para nuestra juventud para ver que gente de su edad son capaces de interpretar Vivaldi, Chopin, Bach con esa maestría. Nos vamos a quedar con esta recomendación. Ricardo, te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros, que nos hayas acercado un poquito más al festival. Enhorabuena por esa organización y que sea todo un éxito lo que queda todavía del mismo. Gracias. Y nosotros continuamos.